te voy a contar el cuento de El árbol de la escuela. En el patio de la escuela había un árbol, solo uno. A Pedro le gustaba correr cerca de aquel árbol durante los recreos. Cuando pasaba a su lado, lo miraba de reojo para no chocar con él. Un día se detuvo y se fijó en su aspecto. Era delgaducho, con ramas finas, como el alambre, y tenía unas pocas hojas secas. Pedro se acercó y acarició su tronco. De repente, al árbol le brotó una hoja nueva. La profesora le advirtió que no debía tocarlo. Le explicó que podría estropearse. Pero desde aquel momento, Pedro no pudo dejar de pensar en el árbol. 2 días después lo regó y al árbol le salieron varias hojas más. 3 días después lo abrazó y al árbol le brotó una rama nueva. La profesora regañó a Pedro. Le explicó que aquel árbol llevaba mucho tiempo viviendo allí, tranquilo, sin que nadie lo molestara, y que era mejor que siguiera siendo así. Por la tarde, alguien puso una valla redonda y metálica alrededor del árbol, con la intención de protegerlo. A la semana siguiente, Pedro trepó a las ramas más altas. Una profesora tuvo que subir a una escalera para ayudarle a bajar, porque el árbol había crecido mucho. Después, Pedro explicó a sus compañeros que aquel árbol necesitaba mucho cariño para crecer. Así que Marta plantó una flor junto al árbol para que no se sintiera tan solo. Luis colgó de sus ramas una cajita de pájaros para que los petirrojos lo alegraran con sus trinos. Sofía le leyó un poema que había escrito especialmente para él. Todos aplaudieron cuando terminó de leerlo. La profesora también. Aquella tarde, la profesora quitó la valla y colgó un columpio de la rama más fuerte, para que el árbol pudiese jugar aún más con los niños y niñas. Días después, los científicos llamados botánicos vinieron a ver el árbol. Les asombró que hubiese crecido tanto en tan poco tiempo. Al acabar sus comprobaciones, dijeron que aquel era un ejemplar único en el mundo y que debían cuidarlo muchísimo. Pedro y sus amigos construyeron una gran cabaña entre sus ramas. Entonces, a la profesora se le ocurrió que aquella cabaña era un lugar estupendo para leer, así que trasladaron hasta allí la biblioteca. Una mañana, Pedro descubrió que al árbol le había nacido una especie de pequeña pelota en una rama. ¿Qué sería? Cuando aquella cosa se desprendió, los botánicos volvieron para estudiarla. Les explicaron que era una semilla. Si la plantaban, de ella nacería un nuevo árbol. Hubo una asamblea en la escuela para decidir qué hacer con la semilla, y entre todos acordaron que lo mejor era enviarla a otro colegio que no tuvieran árboles. La cartera se la llevó dentro de una cajita rellena de algodón. Cuando el paquete llegó a otro colegio, el director plantó la semilla y puso junto a ella una señal de aviso para que nadie la pisase. La semilla germinó y un nuevo arbolito empezó a crecer. Pero era tan pequeño que durante mucho tiempo nadie le hizo caso. Hasta que un día una niña se fijó en él. Era delgaducho, con ramas finas, como de alambre. Se acercó y decidió acariciar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.